Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 4 de agosto, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, el SP500 en observación. Está acercándose cada vez más a la zona de los 4.200, donde tiene ahí una importante resistencia. La vamos a ver mejor en los gráficos. Antes, como siempre, recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que vamos a hacer un pequeño vídeo informativo que seguramente quedará subido en el canal entre mañana o el sábado, donde voy a detallar el programa de la nueva edición del curso de Scalping. Tendrá lugar en septiembre. Ahí tenemos las fechas 23, 24, 30 de septiembre, 1 y 14 de octubre. Os explicaré con detalle en este vídeo del programa y un poco más de información de todo. También lo tendréis colgado en la web, toda la información de esta nueva edición. Así que si estáis interesados, ahí tendréis el programa completo. Bien, vamos allá, vamos a los gráficos. Empezamos con el análisis del futuro del mini SP500. Aquí vemos en gráfico semanal la resistencia a la cual se enfrenta, así como en el Nasdaq tenía una gran resistencia en la zona de ahí los 13.000, 13.190, que está siendo superada, aunque, ahora veremos, es preferible para una operativa más a medio plazo a ver cómo cierra el gráfico semanal, qué vela nos deja. Y luego pensar que estos niveles de resistencia rotos, cuando son muy importantes, el precio tiende luego, al acabar el impulso alcista, a hacer una corrección. Se puede producir ahí un throwback, ahí se verá el momento clave de si ese nivel de resistencia roto polariza soporte. Aunque estos vídeos, repito que estos vídeos tienen el enfoque completamente formativo y aparte más también enfocado a lo que es una preparación de una sesión intradía, no una operativa swing. Bien. Vale, en gráfico semanal, aquí estamos viendo en el gráfico en el futuro del mini SP500 cómo la zona de los 4.200 es muy relevante. Y lo fue si tiramos para atrás el nivel. Fijaros que ya ejerció aquí de resistencia en mayo de 2021, que luego polarizó a soporte. Veis lo que os comentaba, ¿no? Cuanto más importante es el nivel, después de un fuerte impulso, y aquí fueron 3 semanas, subida, 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 y luego incluso un poco más hasta que hizo una corrección. Entonces, esto se produce, es frecuente, justamente es un patrón muy repetitivo en el precio, ¿no? Los throwbacks o los pullbacks. Entonces, cuanto más importante sea un nivel, más posible es que el precio regrese otra vez a la zona y lo testee. Ahí es el momento clave, si ese nivel luego actúa como soporte. Por tanto, yo no soy partidaria de entrar comprando cuando el precio rompe una resistencia. Me gusta esperar a que el precio luego teste esa zona. Y si esa zona se convierte en soporte, ahí toca, es el momento interesante de efectuar la compra con la colocación del stop, justamente protegiendo esta zona en este mínimo. Pero cuidado con entrar en rupturas, ¿vale? Bien, pues esta zona fue irrelevante, también lo fue ahí en septiembre-octubre de 2021. Luego ya a principios de 2022 ahí nos dejó unos mínimos anuales, que volvió el precio ahí a encontrar soporte, un poco ahí en los 4.100, 4.200, y que finalmente luego se perdió esta zona de soporte y polarizó a resistencia ya en el mes de junio de este año. Y estamos ahí, subiendo y acercándonos a esta zona. Por tanto, tenemos en la zona de los 4.200 una importante resistencia. Y fijaros que incluso se podría llegar a ver como todo esto que ocurrió aquí desde julio de 2021 hasta abril-mayo de 2022, una estructura de hombro-cabeza a hombro, con su línea clavicular justo en los 4.200. Por tanto, ahí tenemos una resistencia en el SP500 bastante relevante. Así que él ahora se va a enfrentar a su principal resistencia. Ya está muy, muy cerquita de ese nivel. Bien, vamos al gráfico diario para ver más detalle. Vemos cómo por fin se pudo superar ese pequeño rango que se formó en estas últimas sesiones, a superación al alza, una zona finalmente de reacumulación para seguir subiendo con un objetivo bastante claro ahí cerca de los 4.200.
y como soporte principal ahora pues tenemos pues esa resistencia que teníamos aquí, los 4.150, pues ahora sería el principal soporte, ¿no?, para mantener un poco esta última estructura alcista que se ha formado. En el gráfico de 4 horas vemos pues más claridad, ¿no? Esa zona de resistencia rota ayer y justamente hoy este nivel se ha convertido en soporte. Ahí ha hecho la corrección, el throwback, una corrección pues un poco muy así lateral, más consumiendo tiempo, ¿no?, que precio, puesto que el nivel está aquí, básicamente, ¿no? Si corrigiera más, pues rompería la estructura. Y ahí lo tenemos, 4.000 ahora 150 aproximadamente, mínimos del día, y además un importante soporte, puesto que viene de estas resistencias rotas. Luego he marcado también este nivel. Aquí tenemos pues un momento, vamos a verlo mejor en el gráfico de 1 hora. Vemos que son los máximos del día de ayer, después de este fuerte impulso alcista, y 4.170 pues he marcado este nivel. Vemos como al cierre de la última hora, esto es una vela de gráfico de 1 hora, pues ha ido un intento de ruptura, pero no ha consolidado, pero bueno, queda toda la sesión por delante y podría ser también una zona interesante, ¿no? Si en caso de que se confirmase la ruptura, el precio podría testearlo y luego seguir subiendo, con lo cual atentos también a los 4.170. La siguiente zona de soporte la encuentro aquí. Vamos a verlo mejor en 15 minutos. Vale, aquí dejo el precio, los máximos de la sesión asiática, al principio de la sesión europea, que luego se rompió, se produjo el throwback, una pequeña corrección para seguir subiendo, 4.160 aproximadamente no llega. Tenemos también un pequeño soporte intradiario que lo tenemos aquí marcado. Y esta es la resistencia que os comentaba. ¿Veis? El intento de ruptura, que no, pero bueno, puede quedarse aquí ahora un poco lateralizando hasta que finalmente siga subiendo, ¿no? Y se rompe definitivamente este nivel de los máximos de la sesión de ayer. Y los mínimos del día, 4.150 como principal zona de soporte. Bien, vámonos al Nasdaq. En el Nasdaq estamos observando un poco una ya, parece, ruptura de la directriz bajista desde los máximos históricos. A veces son zonas un poco amplias. He marcado aquí una línea, pero a mí me gusta siempre marcar las zonas como rectángulos, ¿no? Y porque lo digo porque fijaros que si esto se alarga hasta lo que es el límite superior de estas mechas, pues todavía estamos ahí, Pasa es que es un nivel que abarcaría pues desde aquí hasta aquí, ¿no? Estamos ahí en la zona. Por tanto, precaución con pensar que ya todo son fuerza alcista, ¿no? Porque lo que sería interesante de ver es la vela que cierra esta semana, a ver qué vela nos deja, si es una vela pues de ruptura, que confirme realmente la ruptura de esta directriz bajista desde los máximos históricos, para ver un poco más de claridad. Pero igualmente repito, cuando estamos hablando de niveles tan destacados, y para el Nasdaq esta zona ahí de los 13.000 era muy importante, es posible, y en gráfico diario fijaros que de momento sesión de ayer alcista rompiendo la zona de los, contundentemente, ¿no?, la zona de los 13.000, esta resistencia, de momento hoy seguimos subiendo, pero no quita que se pueda producir una corrección, un throwback a la zona de los 13.200, 13.000 número psicológico, más o menos esta zona de aquí, donde ahí se vería realmente si este nivel aguanta como soporte. Y esto es muy probable que ocurra. Son escenarios, son movimientos que se repiten, ¿no? Puede ser que directamente se vaya a la zona de los 13.600, incluso desde aquí iniciar una corrección, y aquí sería el momento crítico de si esa directriz y esa resistencia rota aguantan como soporte, ¿no? Entonces, precaución. Tenemos un poco más de fiabilidad de ruptura de niveles cuando luego, al ser testeados, se convierten en justamente la posición contraria, ¿no? Resistencia rota, si luego se produce el throwback y ahí se gira, ahí tenemos un buen punto de soporte y realmente ya un poco más la confirmación de que se puede dar, ¿no?, por más fiable la ruptura. Pero es el momento crítico y esto es bastante posible que ocurra, las correcciones, y ahí se testea la fuerza de ese nivel, ¿no?, como potencial soporte. Entonces, primera resistencia, zona ahora de los 13.600, ahí tenemos otro nivel muy, muy destacado. Y la siguiente en los 14.000, que además ahí estaríamos ya cerquita de esa media de 200 en gráfico diario. Como primer soporte más importante, pues claro, ahí tenemos, de momento la zona de los 13.000, 13.200 es el primer y principal soporte. Gráfico de 4 horas.
Aquí vemos como niveles más intradiarios, los mínimos del día de hoy, que los ha dejado aquí cerquita de los 13.230 aproximadamente. Y ahora veremos este nivel mejor en un marco inferior, puesto que aquí no se ve apenas nada. Y la zona de principal ahora resistencia, que se está aquí ya rompiendo, las 13.300, pues son los máximos de ayer dejados y está ahora pues atacando esta zona. En gráfico de una hora pues lo vemos más claramente. Vemos una vela en una hora que ya ha roto esos máximos de ayer y ahora está produciéndose pues ese clásico throwback donde se va a ver, ¿no?, la fortaleza de los 13.300 como soporte si aquí el precio se gira y continúa subiendo. En caso contrario, si se mete, pues nos volveremos a quedar un poco en este rango que se ha formado en la sesión de hoy con unos mínimos del día que serían el principal soporte. Podríamos marcar incluso un nivel intermedio en esta zona, que ahora 15 minutos pues lo veremos más claro. Ahí tenemos, un poco siguiendo la misma estructura que ha dejado el SP, ¿no? Esos máximos de la sesión asiática y europea que luego han sido rotos, se ha producido el throwback, continuación. Por tanto, tenemos aquí también esta zona de los 13.270 como zona importante e interesante de soporte. Ahora vemos el ataque a esta zona, ahí se verá, es el momento clave de si este nivel aguanta como soporte, si se produce el giro desde aquí o si se mete otra vez de nuevo pues dentro de por debajo, ¿no?, de los 13.300. Bien, pues dejamos aquí la preparación de la sesión. Espera, comentaros este nivel, que por qué lo he marcado aquí. Aquí, porque hubo un punto de acumulación. Aquí el precio dejó al final de la sesión americana de ayer una resistencia que fue rota, se produjo ahí una leve corrección en la zona de los 13.180 y por eso la he marcado, que en el caso de que se perdieran los mínimos del día, esta zona podría ser un soporte menor, totalmente, es un soporte intradiario, pero tengámoslo en cuenta. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de hoy. Comentaros. Estaré 2 semanas un poco de medio vacaciones, entonces regresaremos con estos vídeos de análisis y de preparación ya el día 22 de agosto, ¿vale? Así que nada, que paséis todos unas buenas vacaciones si estáis haciendo pues vacaciones y los que no, pues os vemos a la vuelta el día 22. Que tengáis un buen mes de agosto. Un abrazo. Adiós.